Cordial saludo a todos los participantes y organizadores del curso virtual en Generalidades de la Violencia Sexual de la Fundación Abrazando Vidas. Mi nombre es Ernesto Bermúdez, psicólogo y magíster en Psicología Clínica, Jurídica y Forense de la Universidad del Magdalena. En esta oportunidad he sido amablemente invitado para compartir con ustedes mis conocimientos en relación con la violencia sexual en el marco del conflicto armado interno colombiano. Le extendemos una invitación a todas aquellas personas que quieran conocer más de lo que veremos en esta ocasión para que se documenten con diferentes fuentes de información que aborden la temática que desarrollaremos en esta unidad. Muchas gracias. El conflicto armado interno de Colombia es uno en el cual el blanco fue netamente la población civil, a través del ejercicio de una diversidad de formas de violencia de las que forma parte la de tipo sexual. Es menester tener en cuenta que este conflicto se caracterizó por ser uno en donde prevaleció una violencia de alta frecuencia y baja intensidad. Y es por ello que la magnitud de tal violencia quizá nunca se podrá saber con certeza, aun si salen a la luz paulatinamente hechos violentos acontecidos, en cuya virtud bien se puede comparar la mencionada violencia característica del conflicto con un iceberg, donde se conoce superficialmente la realidad que está dada en registros oficiales, pero su total dimensión no es visible, pues hay subregistros que no precisan sus verdaderas proporciones, siendo este el caso de la violencia sexual, respecto de la cual la estigmatización y la revictimización de quienes fueron objeto de tal forma de violencia constituyen elementos que acallan la denuncia pública de hechos violentos de dicha naturaleza, impidiendo esto cuantificarla y cualificarla, sin mencionar otras circunstancias, por ejemplo, el poder saber con certeza cuántas personas, especialmente de sexo femenino, antes de ser asesinadas, fueron violentadas sexualmente. Aunque lo hasta hoy conocido ha permitido tener certeza de que, en efecto, la violencia sexual constituyó todo un fenómeno en el marco del conflicto y no se trató de incidentes al margen del mismo, sino que tuvo una plena razón de ser, en especial para el caso de ciertos actores armados, como ya se observará. Continuamos. Hemos hecho mención de lo denominado como diversidad de formas de violencia. Esto hace referencia a tipos distintivos de acciones violentas mayormente cometidas contra la población civil y que, si bien pudieron ser perpetradas por todos los actores armados del conflicto, hubo unas formas que constituyeron la firma particular o impronta que distinguió a un actor armado entre los otros. En este sentido, y a modo de ejemplo, se encuentra planteada la ilustración como tal se observa. De modo que, como ya he dicho, por ejemplo, los que más asesinaron masiva y selectivamente, entre otros hechos de violencia, fueron los paramilitares. Mientras que los que más secuestraron y destruyeron fue la guerrilla. Y por su parte, los que más desaparecieron, en lo que se conoce como los delitos de desaparición forzada, fueron los miembros de la fuerza pública y los paramilitares, conjuntamente incluso. Continuamos. Observamos en esta gráfica una línea de tiempo que corresponde efectivamente a la historia de la violencia en el conflicto armado colombiano, en lo que se registra como los 50 años de la misma, o lo que se conoce como los 50 años de violencia en Colombia. Es relevante conocer la historia de la violencia en el marco del conflicto. La gráfica constituye una representación del transcurrir de esa violencia, donde cada segmento se caracteriza, entre otros aspectos, por el surgimiento del accionar de un grupo armado, precisamente
como está señalado en la ilustración. Tenemos, por ejemplo, resaltado en color rojo un segmento que va desde el año 96 al año 2002, el cual está titulado como Tendencia explosiva de la violencia. Y precisamente se trata de aquella época de la violencia, del conflicto armado, en donde los grupos paramilitares tuvieron auge. Continuamos con la siguiente ilustración. Esta gráfica en particular nos muestra la evolución de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, en un periodo comprendido entre los años 1985 hasta el año 2012. Observamos que es notable, coincidiendo con el año 2002 en particular, hay un pico, y antes de ese pico observamos que hay un crecimiento, es decir, hay un escalamiento de esa violencia sexual que alcanza su pináculo en ese año de 2002. Y si precisamente recordamos la gráfica que vimos en la diapositiva inmediatamente anterior, concuerda con ese periodo de la tendencia explosiva de la violencia en el marco del conflicto, donde los paramilitares tuvieron un auge en cuanto a su accionar. Continuamos, por ende, con la siguiente ilustración. Si bien todos los actores armados cometieron violencia sexual, entre los mismos fueron los grupos paramilitares los que destacaron por su implemento, pues sus motivaciones frente a su comisión constituyen signos de sistematicidad y funcionalidad, en tanto a que en efecto tal violencia se empleó como arma de guerra al servicio de su estrategia militar de control territorial y social. Observamos aquí en esta imagen las motivaciones que tuvo esa violencia sexual perpetrada por los grupos paramilitares, donde, como bien reza en esta gráfica, en primer lugar, ellos perpetraron esa violencia para atacar a mujeres por su condición de liderazgo. Se trataba de personas de ciertas comunidades, entre las que se citan incidentes de comunidades indígenas particularmente. Atacaban entonces estos grupos a esas mujeres porque ostentaban ellas una posición de liderazgo o bien una posición, un rol o un papel central dentro de la vida social de su comunidad. Y se ensañaban contra ellas para desmoralizar a esas poblaciones, siendo estas líderes. En segundo lugar, observamos que esa violencia sexual también tuvo como motivo el destruir el círculo afectivo de aquellos considerados como enemigos. Eso significa que se ensañaban contra personas a las que catalogaban o juzgaban como, por ejemplo, compañeras sentimentales de alguien a quien consideraban un contrario, un enemigo. Por ejemplo, podría ser un guerrillero o alguien a quien atribuían esa calidad. Entonces atacaban a esa persona para herir a ese supuesto enemigo y obviamente desmoralizarle. En tercer lugar, encontramos otro motivo, que es el de castigar conductas transgresoras o ignominiosas desde la perspectiva de estos actores armados. Los paramilitares en todo momento lo que buscaron fue tener un control territorial. Donde ellos llegaban, imponían su ley, imponían sus reglas, imponían sus normas. Y la violencia sexual era una forma de castigar lo que los comandantes que estuvieran en X o Y determinado lugar
lo que ellos consideraban como inaceptable, lo castigaban con violencia sexual, especialmente cometida contra las mujeres. Por ejemplo, decían que si eran muy chismosas o si hacían cualesquiera actos que ellos no consideraban aceptables. En cuarto lugar, otra motivación, se trata de violencia sexual articulada a prácticas culturales. Esto hace referencia a que con la anuencia de gente, de pobladores de un territorio, ellos rendían pleitesía a alguien que ostentaba una posición de poder y a modo de homenaje le llevaban personas, en este caso mujeres, que correspondieran a los gustos sexuales de esa figura de autoridad, por así decirlo, para poder ganarse sus favores, poder ganarse su confianza y poder obtener ciertas prebendas. En quinto y último lugar, observamos que la violencia sexual perpetrada por estos grupos fue orientada a generar cohesión entre los integrantes de los mismos y el afianzamiento de sus identidades violentas. Esto significa que, por ejemplo, estos actores armados perpetraban estos hechos de violencia sexual de forma colectiva y a modo de o por la vía de este tipo de violencia fortalecían su sentido de camaradería, de unión. Por eso hablamos aquí que es una violencia sexual orientada a generar cohesión y asimismo afianza sus identidades violentas. Eso del afianzamiento de las identidades violentas se basa en el hecho de que en sus entrenamientos militares, entre otras cosas, imperaba la idiosincrasia de una representación machista de la masculinidad. Y por ende, como ello era valor, constituía valor para ellos, entonces la violencia sexual reforzaba tal identidad. No siendo más, les agradezco por la atención prestada y reiteramos la invitación a todos aquellos que quieran conocer más de este fenómeno de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Muchas gracias por su atención.